En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por el regalo grande de tu palabra, de tu salvación. Especialmente te damos gracias por el regalo grande de la familia que tú has creado, que tú has instituido. Ayúdanos en este tiempo de crisis, de profunda crisis, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, a fortalecer nuestras familias para que nuestras familias sean signos de tu amor en el mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, quiero compartirles, ¿verdad? Creo que ya ustedes han escuchado algunos elementos de esto que voy a decir, pero como no se trata de decir cosas nuevas, sino se trata de hablar de la situación en la que vivimos. Ya ustedes me han escuchado hablar que en este momento es un momento ideal para hablar sobre las familias. Porque en este preciso momento se está celebrando, como ustedes saben, en Roma, el Sínodo de las Familias, que empezó el día lunes y que va a llevar, faltan 2 semanas más. Un sínodo quiere decir, ustedes saben, una reunión de obispos, caminar juntos, es decir, una reunión de obispos convocados por el Santo Padre. Más o menos hay, creo, unos 200 obispos, ¿vale? 250 obispos y unas 100 personas laicas, familiares, ¿no?, que están trabajando en este sínodo. Ellos les ha pedido el Santo Padre, hablen sobre la situación de crisis en la cual se está encontrando la iglesia, y luego me dicen qué piensan y yo tomaré una decisión. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué no debemos cambiar? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la situación de la iglesia hoy día, de las familias en el mundo? Ellos, antes de empezar el sínodo, mandaron un cuestionario a las universidades, a las diócesis, en fin, a diferentes instituciones, preguntándoles sobre la familia y sobre cómo la doctrina de la iglesia ilumina esa realidad familiar y si estamos viviendo o no la estamos viviendo, ¿no? El resultado de ese cuestionario fue bastante, vamos a decirlo así, deprimente, desolador, ¿no? La realidad, sobre todo en los países occidentales, vamos a decir, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. La situación en África es un poco diferente, ¿eh? La situación en Polonia es un poco diferente. También hay crisis, pero no lo hay tanto como acá. Más bien allá están buscando curas para casar, para que casen a la gente, porque la gente se quiere casar en África, ¿no? Entonces, primero, que esta crisis que vivimos se puede decir a nivel mundial, sin embargo tiene sus excepciones, ¿eh? Y hay que también preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué en estos países no se vive esa crisis tan profunda como se vive aquí? Estamos hablando del África, de Polonia, ¿no?, y de otros países. Pero en general, especialmente en Europa y también en Estados Unidos y en Latinoamérica, la crisis de las familias es verdaderamente, vamos a decirlo así, deprimente, ¿no? O sea, esta es la realidad. ¿En qué consiste esta crisis? Bueno, ya ustedes seguramente han escuchado familias golpeadas por el divorcio. Aquí en Estados Unidos nomás, si no me equivoco, en la última encuesta o estadísticas que escuché hace bastante tiempo ya, el divorcio es de 50-60%, ¿verdad? O sea, parejas que se casan y luego se divorcian. En la Iglesia Católica pasa mucho eso. No solamente el divorcio, por supuesto no, pero sí mucha gente que pide la anulación de su matrimonio. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando teología, no sé si las estadísticas habrán cambiado, no creo, pero que cuando yo estaba estudiando teología, antes del 2000, me acuerdo que mi profesor de teología moral, yo ni pensaba venir a Estados Unidos, ¿no? Pero él mencionó que el 70% de las anulaciones de matrimonio de la Iglesia Católica vienen de los Estados Unidos. 70%. O sea, ahora el Papa, hace unas semanas, sacó un motu propio, 2 motu propios. Motu propio es un documento que él escribe por su propia iniciativa, ¿no? Así se llama, motu propio. Y el objetivo de este documento es agilizar los procesos de anulación. ¿Qué cosa es una anulación? Por si acaso algunos no tienen claro, ¿ok? La anulación en la iglesia no es un divorcio, sino es que la iglesia reconoce, después de una investigación ardua, que allí no hubo matrimonio, que las situaciones, las circunstancias para que haya un matrimonio, los requisitos para que haya un matrimonio no se dieron. Entonces la iglesia lo que dice es, mire, ustedes, señores, han estado juntos por 20, 25 años, pero nunca estuvieron casados porque hubo este problema, este fallo, Entonces, no es que se divorcie, el matrimonio nunca existió. En cambio, el divorcio
entendido por el mundo, es el matrimonio existe y lo borramos, lo rompemos. En la Iglesia Católica no existe eso, lo que existe es la declaración de que el matrimonio nunca existe. Bueno, el 70% de esos digamos, esas anulaciones vienen a los Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos creo yo que el proceso es bastante rápido. Yo creo que en 9, 10 meses, más tardar año y medio, tú puedes conseguir la anulación de tu matrimonio por 800, 1.500 dólares. Lo cual aquí en Estados Unidos por un año y medio más o menos no es mucho dinero. En Latinoamérica la situación es un poquito más diferente. Que yo creo que es un poquito lo que tiene el Papa en la cabeza, ¿no? Su experiencia en Argentina, en donde los procesos de anulaciones son mucho más largos, pueden durar, según él, hasta 15 años, lo cual me parece ciertamente una exageración. Pero de todas maneras, no se puede, creo yo, regir, sobre todo en este tema tan delicado, generalmente, porque podrá solucionar un problema en la Argentina o en algún país en Latinoamérica, pero sin embargo, empeoras una situación en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando vine aquí a los Estados Unidos por primera vez. Estaba yo en un seminario aprendiendo el inglés y nos llevaron a una parroquia donde había un sacerdote que era claretiano. Y el sacerdote pues era muy, digamos, tipo de teología de liberación, muy de pobres, muy de acción social y esto, ¿no? Trabajaba con las gangas de Chicago y todo eso. Entonces, me acuerdo, yo estaba allí, yo ya había estudiado teología, a diferencia de los otros que estaban conmigo. Entonces, me acuerdo que estábamos esperando que vengan los otros seminaristas y él estaba parado, ¿no? Esperando que venga. Yo estaba con él, con otro seminarista más. Y viene una señora y dice: padre, disculpe, quisiera hablar con usted, ¿no? Porque mire, tengo problemas en mi casa y de verdad quisiera hablar con usted porque ya no, yo creo que perdón, no era problema por su casa, sino era que se quería casar otra vez. Se quería casar, pero yo estoy casada, padre, por la iglesia. Eso fue lo que le dijo. Me quiero casar, pero ya estoy casada por la iglesia. Y el padre, americano, estaba así sentado, ¿no? Y le dijo, ya, ¿y tú te casas por la iglesia? Sí. Ya, mira, ven la próxima semana para empezar el proceso de tu anulación. Así, ¿no? Tan fácil. O sea, como si le dijera, ya, vente la próxima semana que te voy a sacar una uña, ¿no? O no sé, o sea, una cosa, claro, es suplantar la idea del divorcio que existe en el Fuero Civil, simplemente cambiándole de nombre y ponerle anulación. Y ese no es el sentido de la anulación. ¿Por qué? Porque hoy día cualquiera se puede separar en la iglesia, especialmente aquí en Estados Unidos. Yo diría el 90% de los casos te dan la anulación. Yo me acuerdo una vez que un sacerdote amigo mío le dice a una persona que no comulgaba: oye, ¿por qué no comulgas? Y le dice: bueno, padre, es que yo estoy casado por la iglesia y estoy viviendo con otra mujer ahora, me separé de mi esposa. Pero le digo lo mismo que el otro, ¿no? Pero haz tu anulación, lo hacemos rápido. No, ya lo hice, padre, y me la rechazaron. Me la negaron, me dijeron que no había... ¿qué? ¿Aquí en Chicago? Sí. Ok, no te preocupes, yo me encargo. Entonces habló con ciertas personas y comenzó otra vez el proceso y le anularon el matrimonio. ¿No? Estas cosas pasan, desafortunadamente, en la iglesia, es parte de la crisis. Muchas anulaciones, especialmente aquí en Estados Unidos. Luego, el problema de las parejas que conviven, ¿no? Y esto, ¿cómo lo enfrento yo? Fíjense, cuando vienen a casarse conmigo, ¿no? A casarse para que yo los case, vienen y me dicen: padre, nosotros hemos vivido 5, 7, 8, 10 años, 15 años, 20 años, lo que sea, ¿no? Y queremos casarnos. Entonces, cuando yo escucho eso, yo soy sacerdote, soy pastor, yo no soy un abogado, ni soy una persona que trabaja en la ventanilla, que diga, ok, firma acá, llena esto, vete el viernes, te caso. No, yo soy un pastor. Yo lo que tengo que buscar es la salvación de esa persona, es que esa persona se salve. Entonces, el problema que yo tengo con gente que ha estado conviviendo y luego viene a casarse, que es una cosa positiva en primer plano, sin embargo hay que tener mucho cuidado. Porque una persona que viene y me dice: padre, yo me quiero casar ahora, ya tengo 20 años viviendo, o 10, o 15, o 2 viviendo con esta persona, y me quiero casar ahora por la iglesia. Y yo le digo: ¿y por qué te quieres casar ahora? ¿Por qué no te casaste antes? No, padre, lo que pasa es que no teníamos dinero, estábamos juntando, había estos problemas, estas dificultades. Pero nosotros vimos la situación y vimos: mira, ahorita no nos podemos casar, vamos a vivir juntos, pero nos casamos dentro de 3, 4, 5 años.
Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué piensas de eso? Ah, no, nada, padre, que me voy a casar, que quiero casarme. Entonces ya cuando me plantea esa situación, yo me siento en una situación de desesperación casi, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo le dices a esta persona que tiene un remolino en la cabeza y que no es capaz de casarse, no está en la posibilidad de casarse? Porque para casarse tú tienes que no solamente que cumplir con todos los requisitos del matrimonio, sino que tienes que entender lo que el matrimonio es. Y si tú no llegas al sacerdote después de haber vivido 5, 6, 7 años, y llegas al sacerdote y le dices al sacerdote, padre, ahora me quiero casar, ya estado viviendo juntos, y ella te dice, sí, padre, lo siento, padre, ya me he confesado, ya cometimos un error, pero bueno, ahora ya hablamos con tal persona, nos ha convencido y queremos casarnos, estuvo mal. ¿Y a tus hijos qué le vas a enseñar? Que estuvo mal, padre, que cometimos un error, te caso mañana. ¿Mañana? No, padre, para la próxima semana. No, mañana te caso. ¿Por qué? Porque esa persona está lista. Porque ha reconocido que ha hecho mal y le va a enseñar a sus hijos que no lo hagan, a pesar de que ya lo ha hecho. Entonces no hay ningún problema. Pero cuando una persona planea el pecado, planea la fornicación, yo voy a fornicar por 3 años, por 5 años, y luego ya me caso. Y no ve con eso nada de malo, tenemos un gran problema. Porque esa persona se casa, pero al día siguiente vuelve a pecar y se convierte ya no en una criatura entregada al pecado, sino en una hija de Dios o en un hijo de Dios entregados al pecado, lo cual es algo peor, ¿no? Entonces la gente convive hoy en día antes de casarse, vive, y es normal, los jóvenes lo entienden así, y cuando tú le hablas que no lo hagan, es como si les hablases chino, no lo entienden. Y luego, en fin, las familias que hoy encontramos, donde se nos quiere enseñar a los hijos que hay papá y papá, que hay mamá y mamá, y que no hay ningún problema, que 2 gays homosexuales pueden tener sus hijos o pueden adoptar, y eso es una familia normal y no hay ningún problema, también es un reto. Entonces, en fin, hay una serie. Entonces hay otro problema que es muy serio en el sínodo, que se está tratando, es, ok, una persona que está casada por la iglesia, se ha separado de su mujer y se ha casado con otra por civil, pero sin anular, porque o no ha querido anularlo, o no le ha interesado, o simplemente no le han dado la nulidad. Y está ya casada por civil con otra persona. Son personas que vienen a la iglesia, muchas ya tienen hijos, 5, 4 hijos, incluso más hijos con la segunda que con la primera. Quizás con la primera ni siquiera tuvo hijos, o tuvo uno. Entonces, está tratando de rehacer su vida, ya es feliz, ya tiene con esta persona 20 años, 30 años. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? La seguimos estigmatizando, diciendo, bueno, tú estás casado por la iglesia, eres un católico imperfecto, digamos, o le abrimos las puertas, Dios es misericordia, tanto se habla de la misericordia, ¿eh? Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. El demonio es muy inteligente, ¿eh? Muy sabio y muy paciente, es más paciente que un cirujano, sabe esperar su tiempo. ¿Por qué? Porque su objetivo, él tiene todo ese tiempo, ¿no? Sabe esperar su tiempo y sabe esperar su momento. Y la misericordia, que es una palabra bellísima, riquísima, y que ciertamente, digamos, es la palabra que reasume, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la misericordia. El demonio lo sabe y ha querido pervertir esa palabra. Y hoy día, cuando se habla de la misericordia, no se habla de la misericordia, se habla de cualquier otra cosa. La misericordia para mucha gente es, Dios me perdona, Dios está conmigo, sin importar lo que yo hago, sin importar si lo obedezco o no lo desobedezco, a Dios no le importa, Dios me ama igual. Y eso es una mentira, no es verdad. Dios te ama, claro, te ama, por supuesto, pero Dios no está contigo cuando tú le dices que no. Dios no está contigo cuando tú te abandonas al pecado, no puede estar contigo. Entonces, esta pareja que tienen 20 años, 30 años de casado por civil, ha llegado allí por ellos, por una decisión. Por eso las decisiones, y esto es importante entenderlo, tenemos que ser responsables con las decisiones que tomamos. Cuando tú decides hacer de tu hijo o de tu hija, de tu niñita, la reina de España o la reina de Inglaterra, diciendo, esta pequeñita que yo he tenido es mi única hijita, o tengo otras más, pero bueno, en fin, mi única hijita va a ser para mí la reina de Inglaterra. Le voy a dar todo lo que me pida y la voy a consentir y va a ser mi diosa. Has tomado una decisión y te fregaste.
has tomado una pésima decisión que tendrá sus consecuencias en el futuro. Pasarán 20 años, esa niña tendrá 23 años y será una engreída, una egoísta, una mujer que se cree la dueña del mundo, y tú has tomado una decisión, ya no puedes hacer nada. Esa mujer es lo que es, se ha criado así, la has hecho así. Por tanto, las decisiones que uno toma tienen un peso en este mundo y en la eternidad. Porque somos gente libre, no somos perritos ni gatitos. Somos gente libre, Dios nos ha creado libres. Por tanto, hoy existe una tendencia de decir, bueno, las decisiones no son importantes. Fíjense, cuando yo estaba estudiando la teología, estudiamos a un teólogo moral, de teología moral, que ahorita no me acuerdo de su nombre, tengo que averiguarlo porque no me acuerdo, creo que era latinoamericano, que había propuesto una teoría que se llamó la opción fundamental. No sé si usted ha escuchado la opción fundamental. Era una teoría moral, de la moral que decía, siempre, esto es lo que decía, ¿no? Y fue rechazado. Juan Pablo II habló muy claramente en sus encíclicas de moral y en su magisterio, rechazando esta idea. La idea de la opción fundamental, ¿en qué consiste la opción fundamental? Consiste en que yo hago una opción fundamental por Dios. Es decir, yo hago una opción por Dios, yo me decido por Dios, yo quiero seguir a Dios, amarlo y ser su amigo, y Dios será mi vida, Dios no. Es una opción fundamental. Está allí. Mientras yo no cambie esa opción fundamental, yo estoy bien. Pero, por ejemplo, cuando yo peco, cuando yo hago algo que Dios no quiere, no estoy cambiando mi opción fundamental. Por ejemplo, si yo engaño a mi mujer una vez, ¿no? La engaño, bueno, me equivoqué, no está bien, ¿no? Pero ese adulterio no ha cambiado mi opción fundamental. Yo no odio a Dios porque me ha acostado con otra mujer. No lo odio ni lo rechazo. Yo lo sigo queriendo y sigue siendo lo más importante para mí. Lo que pasa es que cometí este error. Y puedo mantenerme en ese error, pero mantenerme en mi opción fundamental. Y la iglesia dice, no es así. No, se equivoca. La opción fundamental se da en cada momento. Si yo decido que voy a estar con Dios y amar a Dios, tengo que hacer esa decisión presente en cada uno de mis actos morales, en mis actos humanos. ¿Ok? Entonces, si yo, amando a Dios, sin embargo en la práctica yo le desobedezco, o yo cometo adulterio, o yo cometo alguna cosa que está mal hecho, yo he renegado de esa opción fundamental y he rechazado a Dios, aunque yo siga teniendo el rosario en mi cuarto, la Virgen de Guadalupe en mi sala, aunque yo siga teniendo el rosario colgado al pecho. Eso no interesa. Con ese acto concreto tú le has dicho a Dios no, y la única manera como ese acto puede borrarse y restaurarse por medio de la gracia es por medio del sacramento de la confesión. Yo voy y le pido perdón. Señor, he cometido un pecado, te he ofendido y te pido perdón, me he equivocado, y el Señor te perdona y tu opción fundamental se recupera, tu gracia se recupera. Pero hoy en día eso que a mí me enseñaron en teología, que era una herejía, que era un error moral y que fue condenado por la iglesia, hoy día sin embargo se acepta como algo positivo, y se habla. Como la gente que lo acepta es gente muy alta en las esferas de la iglesia, pues mucha gente no dice nada. Lo que antes era pecado, lo que antes era malo, hoy pareciera ya no serlo tanto. La teología de la liberación es otro ejemplo claro de eso. En los 80s y en los 90 fue condenado por la Iglesia Católica, por el Papa Juan Pablo II, por Kardinal Ratzinger, de manera clara, definitoria. Sin embargo, hoy día los fantasmas de la teología de la liberación parecen resucitar y ser reconocidos incluso por altos jerarcas de la Iglesia Católica, invitados al Vaticano a almorzar, a comer, a dar conferencias, ¿no? Esos muertos parecen resucitar. Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, personas que han más o menos, uno más que otro. Gustavo Gutiérrez es un buen hombre, es mi paisano, yo lo conozco, pero se equivocó, cometió errores graves. John Sobrino ni se habla, ese hombre, en fin, pero ahora parecen ser canonizados, parecen, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque como familia, ustedes son familias, tienen que estar atentos. Son momentos muy difíciles los que vivimos en la iglesia. Porque no solamente tenemos la crisis a la cual me he referido, sino además tenemos un poquito el abandono de los pastores, Hace 50, 60, 70 años ustedes podían contar en que iban a la iglesia y encontraban ahí la verdad. Hoy ya no. Lamentablemente
ya no es así. Muchas veces el gran obispo Fulton Sheen decía que en algunas ocasiones ir a misa en algunas iglesias en Estados Unidos supone un pecado. Fuerte, ¿eh? Eso lo decía Fulton Sheen. Para algunas personas, ir a misa en algunas iglesias de Estados Unidos supone un pecado. ¿Por qué? Porque uno va a misa y ¿qué encuentra? Una iglesia protestante. Una homilía que no tiene sustancia, más bien que es herética, una celebración sacrílega, una iglesia protestante donde el catolicismo se ha desvanecido. Entonces dice el Fulton Sheen, ¿cómo voy a participar de eso? Yo no participo de eso. No puedo participar de eso. Por lo tanto, es mejor que me quede en mi casa y no vaya a misa que ir a misa y encontrarme en esa situación. Fíjense, esto es muy grave, es muy fuerte lo que dice Fulton Sheen, porque evidentemente la misa siempre es la misa, pero hay situaciones en las que sí, yo también lo creo, resulta sacrílego participar en una misa, a menos que estés en la misa llorando y reparando, reparando por lo que se está haciendo frente de ti. Pero si estás en la misa, hoy feliz, contento, hoy qué lindo está, entonces sí, te haces parte de eso y se convierte en una situación difícil. Por tanto, hoy día es muy difícil encontrar en la iglesia ese bastión de la verdad que los padres, que las familias necesitamos. Quiero terminar con, bueno, más o menos, con una intervención que acaba de hacer el arzobispo de Filadelfia, Chaput. Es un obispo que es, me parece, el primer obispo indioamericano, ¿no? O sea que tiene una importancia. Es un hombre muy bueno, él es un franciscano capuchino. Y me ha dado mucha alegría, ¿no? Como que ha resucitado para mí, porque yo estaba un poquito triste por algunas cosas que había escuchado de él, porque él siempre había sido muy bueno, pero después escuché otras cosas. Pero luego ahora leo la intervención que él ha tenido en el sínodo. Todos los padres del sínodo, así se llaman padres sinodales, tienen una intervención pequeñita, y en los otros sínodos pasados, porque los sínodos han empezado con el Vaticano II, pero Juan Pablo II tuvo varios, Benedicto XVI tuvo varios también. Todos los padres que participaban en los sínodos publicaban sus intervenciones, eran conocidas, pero hoy en este sínodo concretamente no se quieren publicar las intervenciones de los padres. ¿Por qué será? ¿Ah? Todo lo escondido, todo lo que hay escondido no es muy bueno. Pero hay algunos padres que dicen, no, yo sí quiero, como es mi intervención, yo sí la quiero hacer pública, ¿no? Y el obispo Chaput ha dado esta intervención, y él habla en esta intervención una cosa bellísima, ¿no? Dice que nosotros lo que tenemos que hacer en este sínodo no es llamar a la gente, llamar al pueblo, llamar a la familia a la gracia de Dios, no confirmarlos en sus pecados. Si yo encuentro una familia que está viviendo una vida de pecado, ¿ok? Y estas son palabras que no se quieren hablar, esta es otra parte del sínodo también, se quiere borrar el vocabulario. También es importante decirlo, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con lo que decía acerca de la opción fundamental. No tocamos el dogma. No, hombre y mujer para toda la vida, no, eso no lo tocamos. Pero en la práctica encontramos algo diferente, así que hay que lidiar con la práctica. Es una herejía, lo ha dicho el cardenal Sara, lo ha dicho el cardenal Müller, lo han dicho muchísimas personas, es una herejía pastoral, si lo quieres, ¿no? No. La fe cristiana consiste precisamente en que yo pongo en práctica lo que Cristo me ha revelado. No puedo yo decir, oh, Dios dice esto, Jesucristo dice eso, está bien, yo lo respeto, pero vamos a hacer algo más. No, eso es una cosa contradictoria, sin embargo tan sutil, que solamente se le puede haber ocurrido al enemigo, al demonio, que es también sutil. Y que además se encuentra en el corazón mismo del modernismo, ¿no? Ese doble discurso, te digo a ti una cosa, pero hago otra, te digo esto y luego te digo aquello y luego cambio. Esta confusión, que también dice el obispo Chaput en esta declaración, es solamente el demonio, la confusión viene del demonio. El evangelio es claro, ¿eh? El evangelio no es confusión, y por eso duele. Por eso hoy en unas lecturas dice, ¿no? El evangelio es una espada de doble filo. Penetra, ¿eh? Tú te puedes esconder de mí, del Papa, de los obispos, pero de Cristo. Cristo penetra tu corazón. Su palabra atraviesa ahí donde está tu alma y tu espíritu, ¿no? Como un cirujano que sabe que si corta algo puede matar a alguien. La espada de Cristo, la espada de la palabra de Dios es así. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado y proteger nuestras familias y guiarnos por el evangelio, y no simplemente seguir todo aquello que discernir. San Ignacio de Loyola, en su espiritualidad ignaciana,
en sus ejercicios espirituales, habla mucho del discernimiento de espíritus, ¿no? Hay que discernir, no hay que simplemente todo lo que nos digan. No se queden con lo que yo les digo, porque yo les puedo estar mintiendo. Investiguen, estudien, infórmense, edúquense, lean la palabra de Dios, lean a los santos. Y cuando lean a los santos se van a dar cuenta, el padre Juan Carlos no está tan loco, a pesar de que él no tiene un pelo de santo, porque yo no soy santo. Sin embargo, los santos hablan así, ese es su lenguaje. El pecado es el pecado, la gracia es la gracia, no se mezclan. Si estás con Dios, estás con Dios, y si no estás con Dios, solamente puedes estar con alguien, que es el demonio. Jesucristo es el bien absoluto, en Él no hay engaño, existe, vive, no es una invención, no es una teoría, no es un hombre bueno que vino con una idea y que nos dejó en el corazón para cambiar el mundo. No, existe, vive, es Dios, no hay nadie como Él. Nosotros estamos perdidos, no hay esperanza sin Cristo, y gracias a Él hemos sido salvados, y por eso el Evangelio se llama Buena Noticia. Buena noticia para alguien que se está ahogando en medio del mar, no hay nada, absolutamente ninguna posibilidad de salvarse. Él ya tiene 15 horas allí, está helado, se va a morir, le faltan 3 segundos para morirse, se está hundiendo para morirse, y sale una mano de ningún sitio, lo agarra de los pelos y lo levanta y lo salva. Esa es la salvación de Cristo. No es la salvación de uno que está sentado en el mueble, viendo televisión, comiéndose una pizza, feliz y contento, y viene Jesús y le dice: hey, ¿qué estás viendo en televisión? A ver, cámbiate para ver CNN, y se ponen a conversar y a dialogar, y luego dice: oye, qué padre eres, qué buena gente eres, ya te veo mañana. Eso no es la salvación de Cristo. La salvación de Cristo consiste en que nosotros somos malos y Él es bueno. Y el orgullo del hombre, del ser humano, es decir: no somos malos, somos buenos. Somos buenos porque Dios nos ha creado, no me malentiendan. Claro que somos buenos, somos creación de Dios. Pero hemos sido pervertidos por el pecado. Y solamente hay un destino para nosotros por el pecado de nuestros padres y por nuestro propio pecado: el infierno. Pero la buena noticia, no se queden ahí, la buena noticia es que hemos sido salvados del infierno. Pero no por nuestra bondad, sino por el amor y la gracia de Cristo. Entonces, para estar con Cristo, acudir a los sacramentos, rezar, pedir perdón, seguir avanzando. ¿Somos pecadores? Claro. Pedimos perdón, seguimos avanzando. Corregimos nuestras familias, buscamos a Cristo, lo encontramos, lo perdemos, nos caemos, nos levantamos, seguimos adelante. San José María Escrivá de Balaguer decía: un santo es un pecador que lo sigue intentando. Eso es lo que es un santo, un pecador que sigue intentando. El problema está cuando el pecador dice: ya no lo intento más, y ahora mi pecado lo voy a llamar amor. Mi fornicación, mi adulterio lo voy a llamar amor. Mi robo, mi narcotráfico lo voy a llamar, todo el mundo lo hace, yo estoy haciendo lo mejor de esta situación. Entonces, cuando tú haces eso, ya pierdes a Dios, Dios no puede estar contigo. Pecado es cuando una persona, por ejemplo, vamos a poner una muchacha, ¿no?, que no se puede casar por la iglesia, por ahorita no se me viene por un motivo que no es culpa de ella, ¿no? Entonces esta mujer no está en pecado, evidentemente, mientras no tenga relaciones, está buscando a Dios, está intentando estar en una buena situación. Pero una mujer que decide irse con un hombre, y vivir con él y tener sexo, mira, Dios está esperándote, y mientras tú estés viva hay esperanza. O sea, esto claro, mientras estés viva hay esperanza. O sea que al infierno no te vas todavía no, porque hay esperanza, estás viva. Pídele a Dios que no tengas un accidente de tránsito sin hacer un acto de contrición perfecta, pero hay esperanza. Pero Dios no puede estar contigo. Por lo tanto, esto hay que tenerlo bien claro. Yo tengo personas, amigos, ya lo he repetido porque cada vez que lo veo me da cólera, me da risa también, me da pena, que veo a esta persona en el Facebook, no está casada por la iglesia, está viviendo con un hombre, ya tiene 2 pequeños, y habla en el Facebook: Dios me quiere, Dios me bendice, me siento bendecida, me he levantado hoy con Dios, Dios me ha concedido la gracia de esta familia tan hermosa que tengo. Mira, hijita, yo te quiero mucho y eres mi amiga, pero eso que está diciendo no es verdad. Tu familia es hermosa, claro que es hermosa, es bella, y tus hijos son una bendición de Dios, pero tú estás viviendo a espaldas de Dios. Entonces, cuando esa persona venga, y probablemente algún día me lo dirá, no sé,
Juan Carlos, por favor, cásame, ya quiero casarme. Yo me voy a esconder en el Face, la voy a unfriend. Porque no quiero responder a esa pregunta. No me gustaría casarla. A menos que ella me diga, fui una tonta, me equivoqué, cometí un error, a mis hijos les voy a enseñar precisamente lo contrario. Entonces la caso, hasta por Facebook la caso. No, mentira, por Facebook. ¿Por qué? Porque cambia la cosa. Fíjense, y termino con esto. Misericordia sí, nuestras familias necesitan misericordia. Y nosotros necesitamos ser familias fuertes. Familias fuertes. Misericordia sí, pero con arrepentimiento. No hay misericordia sin arrepentimiento. No lo hay, no lo existe. Dios no nos va a perdonar si nosotros no pedimos perdón. No va a pasar. Esto no es el Evangelio. Alguien se lo ha inventado. Es el Evangelio de alguien que ha venido últimamente y se ha inventado esto. No es lo que Jesucristo ha predicado. Tú te arrepientes. Lo que hayas hecho, no me importa. Yo te perdono. Si no te arrepientes, no hay perdón. Esto es el Evangelio. Claro, esto es claridad. Lo que pasa es que el demonio quiere oscuridad. No, pero sí, mira, Dios te quiere, ¿cómo te va a permitir que te pierdas? Él entiende tu situación, tú tranquila, sigue viviendo con este hombre, no te preocupes, se aman, y además la otra, la esposa era una bruja, una vieja horrible, no, tú tranquila, quédate con ella, está haciendo lo mismo. El demonio te crea una situación en la que tú dices, bueno, no soy perfecto, pero ahí estoy con Dios. Dios quiere que tú seas perfecto, Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú vivas en su presencia y tu familia también. Por lo tanto, sean padres y sean familias que apunten a lo alto. No apunten al suelo como las gallinas, ¿no? Apunten a lo alto. Ustedes, y el Papa Juan Pablo II decía esto cuando hablaba de las familias, en los familiares consorcios, y decía, yo conozco su valor. Familias, conozco de qué están hechas. Conozco su valor. Pórtense a la altura de lo que son. No se rebajen a vivir como gallinas que no pueden alzar el vuelo. ¿Había aquí una pregunta antes de irme? Sí. Sí, padre, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Y qué papel tenemos nosotros los padres o qué responsabilidad tenemos nosotros los padres referente a nuestros hijos como dice usted, que deciden vivir juntos y no casarse? O sea, nosotros como padres, ¿qué? Lo primero que digo siempre es esto. Tú, cuando tengas a una chica de 19, 20, 25 años que dice, mamá, me voy con mi novio a vivir juntos, ya tú no tienes nada que ver. Es una mujer hecha y derecha. Ahora, tú lo que tienes que preocuparte es de la chiquita que crece contigo, que vive contigo, que come contigo, que le das de comer. Ahí, con ella tienes que preocuparte. Si tú a ella no la crías, si no la cuidas, si no rezas el rosario todos los días, si no le das educación cristiana, si no vigilas bien cómo se viste, si no le enseñas a ser pudorosa, que no enseñe todo, si tú no enseñas todo cuando vas a una fiesta, si no le enseñas a esa niña cómo se viste una mujer, cómo se debe mirar a un hombre, cómo se debe rezar, etc. Y esto es una cuestión de años, de que está chiquitita hasta que tiene 18, 19 años. Entonces, esa niña, yo te aseguro, te lo aseguro, 99.9% no se va a ir con un hombre. No se va a ir. No se va a ir. Esto no pasa. Puede ser, en algún caso, flojo. Pero es que esto no pasa. Cuando una niña está bien cuidada y bien criada, bien difícil que eso pase. Pero si yo a mi hija no le he enseñado esto, no le he enseñado a ser pudorosa, no le he enseñado a comportarse con los hombres, entonces llega a los 19 años y decide irse con un hombre, ¿qué le voy a pedir? Ya es muy tarde, ya se fue el tren. Ya es muy tarde. Es cuando están chiquitos y se les dice, es un proyecto, constantemente pensando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo darle a Cristo con amor? ¿Cómo crear ese ambiente de amor para que ella crezca constantemente y diga, no, irse con un hombre, eso ni pensarlo, okay, eso ni pensarlo. Yo dejar a mis padres e irme con un hombre, esto no aparece en mi mente. Esto no entra en mi cabeza. No se va a ir con un hombre. Pero si no sucede esa educación de chiquitos, se va a ir con un hombre y no podrás hacer nada. Y habrás fallado si es que tú no hiciste lo posible por inculcarle la fe a esa niña. Si lo hiciste y ella aún así tomó una decisión, allá ella. Tú has cumplido. Yo no estoy de acuerdo con aquellas... Antiguamente se hacía, bueno, los padres no podían comulgar porque la hija se iba con otro hombre y estaba viviendo siempre... Bueno, si esa mujer tuvo la culpa de criar a esa niña y no la crió bien, yo entiendo que no puedan comulgar, lo entiendo por qué los curas mexicanos le decían, no, usted no puede comulgar, lo entiendo. Pero si ella hizo todo lo que tenía que hacer
y aún así esta mujer tomó una decisión equivocada, ella no tiene la culpa. Puedes comulgar tranquila, no es tu culpa. Eso depende mucho que tú hagas un examen de conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo como padre para darle a ese niño una educación cristiana, verdaderamente cristiana? No mediocre, ¿eh? No de ir a la Virgen Guadalupe los 12 de diciembre solamente, o de misa de vez en cuando. Cristiana, familia cristiana, auténtica. Entonces es otra la situación. ¿Ok? Muy bien, gracias. Yo los dejo porque tengo que ir corriendo a misa.